A todo volumen con Adumar Alseco. Ponte cómodo, toma el control. Estás aquí en A Todo Volumen. Volverás a acusarte, ya no volverás a amar, no volverás a descifrarme. Estamos en un programa especial donde hablaremos acerca del perdón con un gran invitado que tenemos en este día. Pastor, psicólogo y orientador. Él es Álvaro Rea. Cuando definimos el perdón, necesitamos entender lo que no es perdonar para ahora saber qué es perdonar. Perdonar no es olvidar, como algunos piensan, porque el olvido requeriría de algunas desconexiones neurológicas. Hay conexiones neurológicas que son las que forman nuestro recuerdo. Algunas personas dicen, yo no puedo perdonar porque yo no puedo olvidar esto que me ocurrió, esta herida, esta ofensa, esta situación que tanto me ofendió. No puedo olvidarla, así que no puedo perdonar. Perdonar no es olvidar. Más bien perdonar es que aunque recuerde el suceso, también voy a recordar una decisión que tomé. La decisión de liberar a la otra persona del derecho que yo tenía de vengarme. Perdonar tampoco es un sentimiento. Algunas personas dicen, es que yo no siento perdonar. En realidad, cuando hemos sido heridos, cuando hemos sido ofendidos profundamente, no vamos a sentir perdonar. Perdonar es una decisión que tomamos. Otra cosa que no es perdonar es el asunto de recibir un pago. Hay personas que están esperando que la otra persona cambie, que la otra persona se arrepienta, que la otra persona me pida perdón, que la otra persona exprese su reconocimiento de que falló para que yo pueda perdonarlo. Esto es algo deseable. Quisiéramos que las personas que nos han herido vinieran a nosotros y fuesen conscientes de lo que hicieron y pidieran perdón. Sin que esto ocurra, nosotros podemos perdonar, porque el perdón no depende del otro, el perdón depende de mí mismo. Es algo que yo otorgo. Otra cosa, algunas personas piensan que perdonar es beneficiar a la otra persona, y por eso se nos hace difícil perdonar. Yo no te perdono porque tú no lo mereces, así que no voy a soltarte de mi gancho. Aquí te voy a mantener en mi gancho. El asunto es, cuando yo perdono, no estoy beneficiando a la otra persona. El perdón básicamente me beneficia a mí. Nunca cambiarás, mi Dios, por quien yo viviré, mi Señor, a ti exaltaré. Cuando guardo resentimientos, hay consecuencias físicas, emocionales, mentales y espirituales muy negativas que yo estaré llevando. Por eso decido perdonar para obtener salud emocional, espiritual, mental, inclusive física. Cuando no perdonamos, nos resentimos. Y el resentimiento es como si repitiera una y otra vez en mi mente un video de las cosas que ocurrieron. Cuando yo estoy resentido, básicamente estoy reprochando en mi mente a esa persona lo que me hizo. Nos resentimos principalmente por ofensas,
ofensas que nos hieren profundamente. Nos resentimos por temores también, temores no resueltos. Por ejemplo, un niño que le teme a su papá mientras es pequeño, su papá es una persona violenta que maltrata a su mamá y también termina maltratando a ese niño siente mucho miedo de su papá. Quizás cuando el papá llega y él escucha ese tono de voz alto, que sabe que está enojado papá, él se esconde debajo de la cama. Ese niño que le tiene tanto miedo a su papá se convierte ahora en un adolescente. Ahora se siente tan grande y tan fuerte como su papá. Ya no le tiene miedo, pero lo odia. Cuando la frustración se acumula, puede convertirse en resentimiento. Es el caso de una chica que crece en un hogar donde su mamá es una mujer controladora que no le permite escoger por sí misma su carrera y muchas otras cosas más que ella debería saber escoger. Ella escoge estudiar una carrera que es completamente contraria a sus intereses y sus capacidades, y después de 5 años se gradúa porque es una chica inteligente y va a su mamá y le dice: aquí está el título, este es tu título, ahora yo voy a estudiar lo que quiero. Y ahora comienza a estudiar una carrera según sus intereses y según sus capacidades, pero está completamente resentida y tiene estallidos de ira. Y cuando viene para conversar, por ejemplo, conmigo, y me ocurrió un caso así, me dice: ¿por qué si ahora estoy estudiando lo que quiero? ¿Por qué estoy tan irritable? El problema es que toda esa frustración que ella acumuló se convirtió en resentimiento. La vida es un viaje y para llegar a nuestro destino necesitamos desprendernos del resentimiento, la culpa, el rechazo y de todo aquello que nos impide progresar en la vida. El resentimiento tiene sus efectos. Los efectos o el principal efecto del resentimiento es que nos aleja de otros, nos aleja de Dios y nos aleja de nosotros mismos. ¿Cómo es que el resentimiento nos aleja de otras personas? Básicamente porque cuando yo estoy resentido, es como si yo tuviese minas dentro de mi corazón, minas explosivas. Ese tipo de artefactos que se colocan al ras del suelo y que con la presión estallan. Las minas explosivas contra las que luchó Lady Diana, y hay muchas organizaciones hoy en el mundo que luchan contra las minas explosivas porque han causado muchas mutilaciones. ¿Qué te parece? Así es el corazón de una persona resentida. Tú dices algo o haces algo sin la intención de molestar a la persona y de pronto esta persona estalla en ira. No es lo que tú has dicho lo que provocó ese estallido, es aquello con lo que esa persona lo asocia de su pasado. ¿Cuántos matrimonios no están al borde del divorcio porque un hombre que no pudo perdonar a su mamá y los múltiples compañeros sexuales que su mamá tuvo, que le causaban vergüenza a él, ahora está viendo eso mismo en su esposa? Y es un hombre con problemas de celos enfermizos por el resentimiento. Ahí hay una mina. Su esposa hace cosas que no tienen la intención de herirlo, pero él estalla con mucho enojo. El perdón es vital para esta vida y para la venidera. Y cuando Dios nos pide que perdonemos, no está hablando de algo que Él desconoce, porque Él es el ser que más ha perdonado. Otra cosa es que el resentimiento cierra el corazón de las personas y cierra nuestra vida emocional y nuestra vida espiritual, tanto para dar como para recibir. Por ejemplo,
Hay personas que no se dan cuenta de lo que dan, de que lo que dan hiere, ofende, maltrata. Parece que no se dieran cuenta. ¿Cómo es posible que una mamá insulte a sus hijos y los humille, ¿ok?, con calificativos muy bajos que los hieren a estos niños que son sus hijos? ¿Por qué? ¿Por qué no se da cuenta de eso? Porque su corazón está cerrado para lo que da, ¿ok? Y ahí vemos muchas mamás maldiciendo a sus hijos. ¿Y por qué no son sensibles? Porque están resentidas, porque esas mismas palabras las recibieron en el pasado. Pero también el corazón se cierra para recibir. Conocemos gente que siempre se queja de que nadie los quiere, de que nadie les presta atención, de que nadie los alienta, a mí nadie me da nada bueno, porque por más bien que tratamos de darle, parece que no lo recibiera. Su corazón está cerrado. Y está cerrado por el resentimiento. Yo hablaba con una mujer que me decía, con lágrimas en sus ojos, que su esposo en los últimos meses había hecho un esfuerzo honesto por mejorar su relación con ella, por ser amoroso, dedicado con ella. Y me decía, y lo triste es que pareciera que yo no me doy cuenta de sus esfuerzos. Es como si no los viera. ¿Por qué? Su corazón estaba cerrado. Esa mujer estaba resentida contra su papá, quien la había maltratado y luego la había abandonado, y entonces había cerrado su corazón en una mujer que estaba pensando: todos los hombres son iguales, todos algún día me van a maltratar o me van a abandonar. Y así estaba viendo a su esposo. Errores voy a borrar, iremos juntos más allá, donde nadie imaginará, todo va a cambiar. Hoy sobrará el... Cuando perdonamos, somos libres del pasado. Estamos completamente preparados para gozar de una felicidad que traerá mucha dicha y mucha paz. Y otro efecto del resentimiento es que el resentimiento hace como que tengamos facturas en nuestro corazón por cobrar. ¿Cómo es eso? Es como si tú fueses a un restaurante, pidieses una comida, esperabas pagar algunos 200 bolívares por esta comida, y cuando el mesero te trae la cuenta te dice que tienes que pagar 200.000 bolívares. Y tú dices: hey, disculpe, yo esperaba pagar solo 200, creo que usted está equivocado. Y el mesero te dice: no, señor, es que usted no está pagando solo por su comida, está pagando por todos los que han comido aquí. Y eso es lo que hacemos. Cuando estamos resentidos, es como si dentro de nosotros estuviésemos cobrándole a otras personas lo que alguien más nos hizo. Mira un adolescente que fue abandonado por su papá, maltratado por su mamá, que vivió con una abuela o una tía, que finalmente se fue de la casa. Ese adolescente va por la vida como diciendo: alguien tiene que pagarme todo lo malo que yo he sufrido. El abuso sexual que experimenté, el maltrato físico, el maltrato emocional, las palabras humillantes, el abandono, alguien tiene que pagármelo. Y son muchachos que fácilmente se van a conectar dentro de ambientes de violencia. Y muchas veces cuando asaltan a otra persona, no tienen ningún tipo de consideración hacia el otro. ¿Por qué? Porque es como si estuviesen diciendo: tú tienes que pagarme lo que a mí me ha pasado. Mucho de esto está en el resentimiento social de quienes parece que estuviesen diciendo: si yo no tengo ese bien, si yo no tengo ese carro, nadie más tiene por qué tenerlo. Cuando alguna vez pidas perdón, quizás tu orgullo se resista, pero habrás salvado tu dignidad, serás digno de respeto
de toda persona de valor. Looks like tonight the sky is heavy. Feels like the winds are gonna change. Sí, gran parte de la violencia que existe en nuestra sociedad tiene que ver con resentimiento. Tiene que ver con personas que están heridas, que su corazón se ha cerrado, se han endurecido emocionalmente y en su conciencia. Y pues están entonces cobrándole a otros precisamente eso que han sufrido. Lamentablemente, muchos se aprovechan de ese resentimiento para crear situaciones de violencia. Y ahí vemos, por ejemplo, cuando aparecen niños armados, ¿ok?, en actos que promueven violencia con un tinte político. Hey, ¿por qué aprovecharme del resentimiento social o del resentimiento familiar para crear una posición, para tratar de ganar terreno desde ese punto? Eso lamentablemente nos va a conducir a un mayor caos. El resentimiento no solo nos aleja de otras personas, el resentimiento nos aleja de Dios. La Biblia dice que si aborrecemos a nuestro hermano, entonces andamos en tinieblas. Es como que la luz espiritual se apaga en nuestras vidas. Y básicamente, ¿por qué es que nos alejamos de Dios? Nos alejamos de Dios porque llegamos a pensar: si Dios existe, ¿por qué permitió que todo esto me pase a mí? De hecho, muchas personas que vociferan ser ateas, básicamente lo que hay dentro de ellas es mucho resentimiento. Un resentimiento que se dirige en contra de Dios. Y de hecho, yo he leído muchos libros que hablan acerca del ateísmo y cómo lo justifican de esa misma forma. Es decir, ¿por qué si Dios existe hay tanto mal? ¿Por qué si Dios existe tantas personas fueron maltratadas? ¿Por qué si Dios existe tantas personas murieron de esta forma injusta? Y pareciera que estuviesen achacándole a Dios lo que alguien más hizo. Inclusive personas que pueden ser personas que van a la iglesia y que se muestran religiosos y que siguen ciertos dogmas, ¿ok?, cristianos o no, pueden ser personas resentidas que están ahora utilizando la religión como una forma de controlar a los demás, de dominar a otros, como una forma de condenar a los demás o de sentirse superior a los demás para rechazar a quienes no hacen como yo hago o como yo creo. Y esa no es la enseñanza de Cristo. Es decir, en ningún momento Jesús se muestra rechazando, por ejemplo, a las prostitutas, se muestra rechazando a los hombres que vivían en un estado de corrupción. Más bien, él sí confrontó a quienes desde una posición religiosa, a los fariseos, se encargaban de rechazar a los demás, juzgar y condenar a otros. Y aún manipular a otros, ¿verdad? Desde su práctica religiosa. El asunto es, el resentimiento nos aleja de Dios. La capacidad de perdonar es básica para la felicidad. Y el mejor momento para tomar esa decisión es ahora mismo. Mañana podría ser tarde.
El resentimiento también nos aleja de nosotros mismos. Y la gente se pregunta, ¿cómo que nos aleja de nosotros mismos? En mi caminar, en mi diario andar, cerca de Jesús, quiero siempre estar. En mi despertar y en mi descansar, cerca de Jesús me quiero encontrar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar. Cerca de Jesús. Cuando llegue el fin de mi vida aquí, cerca de Jesús, quiero yo morir. Y al llegar allá, a la eternidad, cerca de Jesús, quiero yo habitar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar. Cerca de Jesús.